Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Les habla la licenciada Ángela Daza Tapia. Vamos a ver nuevamente, porque ya lo hemos visto por Zoom, lo que es el impuesto al valor agregado. Como ustedes lo conocen, el IVA, ¿no? Este impuesto se constituye por ser la columna vertebral del actual sistema impositivo. A la vez, el IVA es un impuesto indirecto, porque se puede trasladar este impuesto al consumidor y aparte de ello puede formar parte del precio de venta y se puede facturar de manera conjunta. Nosotros simplemente retenemos el impuesto, pero quien paga el impuesto es el consumidor final. El marco legal para ver lo que es el impuesto al valor agregado es la Ley 843 del 20 de mayo de 1986. Nos habla del IVA desde el artículo 1 al artículo 18 y está reglamentado en la parte de atrás por el Decreto Supremo 21530 del 27 de febrero de 1987. Entonces nosotros para mayor profundidad del IVA vamos a ver la ley 843 del artículo 1 al 18 y también para ver su reglamento vamos a ver su decreto supremo 21530 que se encuentra en la misma ley 843. Entonces, primeramente vamos a entrar a cuál será el objeto del IVA. ¿Cuál es el objeto del IVA? ¿Qué significa? ¿Cuál es el campo de su aplicación? Entonces vemos el artículo número 1 de la ley 843 y el artículo 1 del decreto supremo 21530, donde nos indica que el objeto o el campo de aplicación del IVA son las ventas de bienes muebles que están situados o están colocados en nuestro país. Venta de bienes muebles. También nos dice los contratos de obras o prestación de servicios que estén dentro del país. Y entonces contratos de obras o prestación de servicios, pero que se encuentren dentro de nuestro país. También nos dice las importaciones definitivas o los arrendamientos financieros. También en el anterior material les he puesto un poco más, está más amplio con lo que es el objeto o el campo de aplicación, con la resolución administrativa 053999, donde les habla, ¿no?, que están también dentro del objeto las primas para invalidez, muerte y riesgo profesional, excepto las laborales, ¿no?, las que perciben lo que son las AFPs, las comisiones por la administración de activos de fondos de capitalización, la capitalización individual, pago de pensiones de los fondos de capitalización, etcétera, por el cobro de comisiones por las AFPs a los fondos y a las cuentas de mensualidades vitalicias. Entonces, en resumen, vamos a ver estos tres principales que están dentro del objeto del IVA, que son las ventas de bienes o muebles, los contratos de obras y prestación de servicios, pero que se encuentren dentro de nuestro país, y las importaciones definitivas o también los arrendamientos financieros. Vamos a ver ahora el artículo número 2. En el artículo número 2 vamos a ver cuáles serían las operaciones que no estén dentro del objeto del IVA o que no estén afectadas por el IVA. Entonces, la ley 843 nos dice que son los intereses que estuvieran generados por créditos otorgados. ¿Por quiénes? Por las entidades financieras. También nos dicen las ganancias de capital que estuvieran generadas por las compras de lo que es venta de valores a través de los mecanismos establecidos, con las bolsas de valores que son provenientes de procedimientos de valorización. Eso lo van a profundizar en el artículo 117 de la ley número 1834 y el artículo 29 de la ley 2064.
¿quiénes más no están dentro del objeto del IVA? Las ventas y transferencias por o a causa de reorganización de empresas o aportes de capitales. Las mismas la van a ver en el artículo 2 de la ley 843. ¿Quiénes más no están dentro del objeto del IVA? Las cotizaciones al seguro social obligatorio de largo plazo, sean estas mensuales, solidarios, adicionales o depósitos voluntarios. Lo ven en la resolución administrativa 539 del 99. También el capital acumulado para contratar el seguro vitalicio o mensualidad vitalicia, rentabilidad de los fondos de capitalización colectiva. Vamos a ver entonces, en resumen, podemos decir que el artículo 2 de la ley 843 nos habla acerca de los que no están alcanzados por el IVA, no están dentro del objeto del IVA, son los intereses generados por operaciones financieras, intereses activos, aportes del capital, venta o transferencia como consecuencia de lo que es las reorganizaciones de las empresas, también las ganancias de capital en operaciones de bolsa de valores. Actos que no están comprendidos en el objeto del IVA, al margen de la ley 843, son las ventas de bienes inmuebles. Eso lo vamos a ver en el Código Civil, el artículo 75 y el artículo 76, donde nos dice que los bienes inmuebles puede ser la tierra y todo lo que estuviera adherido a ella, ¿no? De manera natural o de manera artificial. También tenemos la venta de bienes intangibles. Nos habla la norma contable, la NC 1, de los activos intangibles que no están comprendidos dentro de lo que es el derecho y otros bienes inmateriales que no están comprendidos dentro del objeto del IVA. La admisión temporal para lo que es la reexportación de mercancías en el mismo estado. Esto sobre todo en la parte de aduanas, ¿no? Eso lo vamos a ver en lo que es la ley 1990, en el artículo 124. Y también podemos profundizar, porque este material se les ha pasado mucho más amplio, los que están exentos, ¿no? En el artículo 14 de la ley 843. Antes de entrar a lo que es el artículo número 3, para ver cuáles son los sujetos pasivos del IVA, vamos a ver qué será la venta. Porque mencionamos, ¿no? Dentro de lo que es el IVA, bastante lo que son las ventas y lo que son las compras. Entonces, la venta no es más que la transmisión de dominio a título oneroso. ¿Qué es la transmisión de dominio? Es cuando existe la transferencia de la propiedad para la disposición del bien. ¿Y qué es a título oneroso? Es el precio de dinero o en especie que pago por ese bien. Entonces, la venta no es más que la transferencia de la propiedad para que dispongan de ese bien a cambio de lo que es un título oneroso, que sería el precio en dinero o en especie. Entonces, ahora vamos a ver quiénes son los sujetos pasivos del IVA. Lo vemos en el artículo 3 de la ley 843. Dentro de los sujetos pasivos tenemos en forma habitual todos aquellos que se dediquen a la venta de bienes muebles. Tenemos aquellos que realicen, ya sea a nombre propio, pero por cuenta de tercero, igual la venta de bienes muebles. Tenemos los que realizan a nombre propio importaciones definitivas. Aquellos que realizan obras o prestación de servicios o que efectúen prestaciones de cualquier otra naturaleza. Tenemos también los que alquilan bienes muebles y o inmuebles. Los que realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. Entonces, todas estas sean personas naturales o jurídicas, son sujetos pasivos del IVA.
Seguimos con lo que es sujetos del IVA en el artículo 3, pero del Decreto Supremo 21.530, que también estarían lo que son las ventas habituales de bienes muebles por cuenta de terceros, venta de bienes muebles, obras que presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier otra naturaleza. Con relación a las personas individuales o colectivas, ya sean de derecho público o privado, también están las importaciones, ¿no?, definitivas o el alquiler de bienes muebles y o inmuebles. Bueno, profundizando un poquito con relación al artículo 3 de la ley 843, dice, adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, dice, serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles que estén relacionados con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cualquier fuera su carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes. Y ahí tienen la RND para que profundicen este concepto. Tienen también lo que es la RND 10, 21, 16, el artículo 40, donde les dice que los sujetos pasivos o terceros responsables que realicen transacciones comerciales no habituales, ejemplo, venta de activos fijos, distintas a sus actividades registradas en el Padrón Nacional de Contribuyentes, deberán facturar la misma con las facturas o notas fiscales dosificadas de la actividad principal, siempre y cuando no implique el uso de alguna característica especial de facturación. Entonces, hemos visto quiénes serían los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado. Ahora veremos cómo nace lo que es el hecho imponible, el nacimiento del hecho imponible. Y vemos el artículo número 4 de la ley 843 y el artículo 4 del Decreto Supremo 21.530, donde nos habla del nacimiento del hecho imponible. Entonces nos dice que nace por las ventas. Estas ventas pueden ser al contado o al crédito en el momento de la entrega del bien, lo cual debe obligatoriamente siempre estar respaldado por lo que es la emisión de la factura o un documento equivalente. Nace entonces el hecho generador en el momento de la venta, ¿no? En el momento que yo entrego el bien y este es respaldado por la emisión de la factura. Otro de los hechos cuando nace el hecho generador es en los contratos de obra o los servicios en general. Desde el momento en que finalice la ejecución o prestación o desde la percepción, ya sea de manera parcial o de manera total del precio, cualquiera fuere. En el caso de contratos de obra de construcción, la percepción de cada certificado de avance de obra. Tenemos también que aclarar que los contratos de obras de construcción, cuando se genera el hecho generador, es a la percepción de cada certificado de avance de obra. En el caso de obras de construcción que sean con financiamiento, los adquirientes o propietarios de terreno o fracción ideal del mismo a la percepción de cada pago o del pago total del precio que se hubiera estipulado en el contrato. En todos estos casos, el responsable debe obligatoriamente emitir la factura fiscal o el documento equivalente. ¿Ya? Entonces, en el tema de contratos puede ser en la percepción total o parcial de lo que es el avance de obra, según el avance de obra. Muchas veces las empresas constructoras para la ejecución de sus obras requieren a veces financiamiento por parte de los contratantes. Entonces, necesariamente debe existir un contrato de obra o de prestación de servicios de construcción, debiendo emitirse la factura, ¿no? Durante lo que es la percepción parcial o total o pago por cuotas
según lo establecido en el contrato. Tenemos lo que es contratos de obras públicas y tenemos lo que es anticipos. ¿Dónde más nace? ¿Cuándo nace igual el hecho generador? Hemos visto inciso A en las ventas, inciso B en los contratos de obras o servicios en general. Tenemos el C, que es al momento de la incorporación de bienes muebles en el caso de contratos de obras y la prestación de servicios, y se produzca lo que es el retiro definitivo de los bienes. Tenemos también inciso D, al momento del despacho aduanero en el caso de lo que corresponde importaciones, ¿no? También se da en el consumo particular, puede ser de los dueños a la fecha de incorporación o retiro del bien. O sea, también cuando los dueños consumen o retiran el bien, también se genera el hecho generador. Se da también en el arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada cuota o en el pago final del saldo, al formalizar la opción de compra. Entonces es así como nace el hecho generador. Esos son los incisos que hemos visto para el nacimiento del hecho generador en el artículo 4 de la ley 843. Bueno, ahora vamos a ver la base imponible. La base imponible se encuentra en el artículo 5 de la ley 843. La base imponible, ¿a qué se refiere? Se refiere al precio de venta que está consignado en la factura por la venta de bienes muebles, ¿no? Contratados, de obras, servicios y toda otra prestación. Entonces, cuando hablamos de base imponible, nos referimos al precio de venta. Este precio de venta es aquel que está consignado en la factura. Ahora también para ver el precio de venta, tenemos que ¿cómo resulta el precio de venta? Resulta de deducir lo que es el precio total de los siguientes conceptos, nos dice, ¿no? De lo que son bonificaciones y descuentos, valor de envases a precio de mercado. Entonces, deducimos estos dos conceptos y tenemos que deducir estos dos conceptos del precio total. Por ejemplo, son integrantes del precio neto grabado, aunque se facturen y convengan por separado, pero lo facturamos de manera conjunta. Los servicios, por ejemplo, de transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, mantenimiento, etcétera, ¿no? Y los gastos financieros, incluidos los contenidos en las cuotas de arrendamiento financiero. En el caso, sin embargo, el IVA es parte integrante del precio neto y no se muestra por separado. O sea, el IVA está dentro del precio neto, no viene aparte, nos dice, ¿no? Sobre ello, que es la alícuota aplicable sobre el total del precio de la venta. Nosotros al total del precio de la venta que está consignado en la factura, le sacamos el 13%. Y otra distinta, la que debe calcularse sobre dicho precio antes del impuesto, es la tasa efectiva del 14,94%. ¿Qué significa? Compro una computadora, qué sé yo, compro 1000 computadoras de Chile. Al traer hasta Bolivia me genera gastos de transporte, gastos aduaneros, qué sé yo, gastos de limpieza, mantenimiento y demás. Aparte de eso me genera, tengo que yo cargarle un porcentaje de ganancia.
y aparte de eso tengo que sumarle el impuesto, pero yo no le sumo el 13%, la alícuota, le sumo la tasa efectiva que es el 14,94%. ¿Ya? Y obviamente calculo el 13%, pero eso es sobre el total facturado que se encuentra en lo que es la factura, que es, dice, ¿no? Total de precio de venta o total precio de venta. Entonces, por eso indicamos que el IVA es parte integrante del precio neto de venta. No se encuentra de manera separada. Está lo que es el costo unitario. Tenemos el precio de venta y el precio facturado. El precio de venta, que es el costo unitario más la utilidad, y el precio facturado es el precio de venta más lo que es el impuesto. Entonces, ¿cómo vemos, cómo calculamos el 14,94%? Aquí lo tienen ustedes en pantalla. Tasa efectiva es igual a 100 por tasa nominal dividido entre 100 menos tasa nominal. Entonces, la tasa efectiva, 100 por, ¿qué es la tasa nominal? Es el 13% del IVA. Dividido entre 100 menos la tasa nominal, que es el 13, me va a dar la tasa efectiva 14,94% que yo le calculo antes de lo que es el precio total, ¿no? Entonces va incorporado el IVA dentro del precio neto de venta. Entonces vemos lo que es la alícuota. La alícuota del IVA, como todos conocen, es el 13%. Y esta alícuota se encuentra en el artículo 15 de la Ley 843 y lo propio en el artículo 15 del Decreto Supremo 21.530. También les había mencionado que ustedes me estudien lo siguiente. Les dije que me estudien o me investiguen qué es IVA tasa cero, ¿no? Entonces ahí tienen un pequeño resumen que les dice, se aplica IVA tasa cero a transportes internacionales de carga, venta e importaciones de libros y turismo receptivo. Tenían pequeñas investigaciones para su cuaderno con relación a que tenían que explicarme qué son bonificaciones, qué son descuentos, qué son rebajas, devoluciones y qué es tasa cero. Bueno, una vez que hemos visto la alícuota del 13% del artículo 15 de la Ley 843, es necesario que veamos lo que eso es el débito fiscal en el artículo 7 de la Ley 843 y el artículo 8 de la Ley 843, que es el crédito fiscal, para que nosotros podamos determinar el IVA, ¿no? Entonces, para eso vemos el artículo 7, que es débito fiscal. Sabemos que el débito fiscal se aplica a todas las ventas, ¿no? Entonces, es el importe resultante, dice, de la aplicación de la alícuota del 13% al precio neto de las ventas. Ese precio neto de las ventas es aquel que está consignado en la factura. No solo al precio neto de las ventas, también a los contratos de obra, a las prestaciones de servicios y cualquier otra prestación donde esté consignado en la factura o nota fiscal. A ese importe se le va a adicionar las alícuotas de los importes por devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones, rebajas de las compras efectuadas. Todos estos conceptos mencionados ustedes tienen que investigarlos. Tenemos lo que es el crédito fiscal en el artículo 8, donde nos dice que el crédito fiscal resulta de la aplicación de igual manera del 13%, pero sobre el monto de las compras, ¿no? Entonces, ¿qué significa? El débito fiscal resulta de aplicar el 13%, pero sobre las ventas.
Lo contrario, el crédito fiscal, aplicamos el 13%, pero sobre las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obra o prestación de servicios o cualquier otra prestación o insumos alcanzados por el gravamen que se hubiesen facturado. Tenemos los importes que se restarán del débito fiscal siempre y cuando tengan vinculación con la actividad gravada. ¿Qué significa cuando hablo con vinculación? Yo soy una empresa de muebles, por lo tanto, si hago compras, va a ser de todo lo necesario para mi producción de muebles, ¿no? Madera, qué sé yo, clavos y demás. Pero ¿qué tal si yo compro llantas, por decir? ¿Será que tiene alguna vinculación con mi actividad gravada? No, ¿no es cierto? Entonces, estos importes, el crédito fiscal va a restarse de lo que son del débito fiscal siempre y cuando estas compras tengan una vinculación de la actividad gravada. También se restará, dice, el 13% de los descuentos, si es que existiera, ¿no? Descuentos, bonificaciones, si hubiéramos hecho rebajas, devoluciones, rebajas en ventas, etcétera. Entonces, ¿cómo yo determino el IVA? Ya hemos visto el débito y el crédito fiscal. Para determinar el IVA, yo tengo que considerar la diferencia entre el débito fiscal IVA y el crédito fiscal IVA. ¿Qué significa? He vendido en el mes de mayo valor de 10,000, pero he hecho compras valor de 5,000. Entonces, tengo que sacar el 13% de mis ventas, el 13% de mis compras. Y para poder determinar el IVA, tengo que restar entre el débito fiscal y el crédito fiscal. Y la diferencia me tiene que dar saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. Pero ¿cuándo es saldo a favor del fisco? Cuando el débito fiscal es mayor al crédito fiscal. En este caso, con el ejemplo mencionado, mis ventas 10,000, mis compras 5,000. Aparentemente, a simple vista, 10,000 bolivianos es mayor que 5,000. Por lo tanto, mi débito fiscal va a ser mayor a mi crédito fiscal y el saldo va a ser a favor del fisco. ¿Qué significa? Resto los dos y la diferencia tengo que pagar al fisco a través de servicios de impuestos nacionales, ¿no? Entonces, de esa manera determino el importe del IVA. Lo contrario, mis compras 10,000, mis ventas 5,000. Entonces, puedo evidenciar que mis ventas son menores que mis compras. Por lo tanto, si hago la resta del crédito fiscal con el débito fiscal, me voy a dar cuenta que el crédito fiscal es mayor al débito fiscal. Entonces, el saldo va a ser a favor del contribuyente. Bueno, por lo tanto, si el crédito fiscal IVA es mayor al débito fiscal IVA, el saldo es a favor del contribuyente y este saldo me sirve para el siguiente mes, ¿no? Lo actualizo y lo llevo al siguiente mes hasta que se termine este saldo a favor del contribuyente. Entonces, el débito fiscal IVA, vendedor, y el crédito fiscal IVA, comprador, nos dice, ¿no? Al vendedor, importes totales de los precios de venta deben aplicarse la alícuota del 13%. Adicionarse el 13% de lo que son las devoluciones, rescisiones, descuentos o rebajas obtenidas. Y con relación al crédito fiscal, a las compras facturadas en el periodo, el derecho del crédito fiscal a las compras vinculadas a la actividad gravada. Vamos a ver lo que es el artículo 10 de la ley 843, donde nos habla del periodo fiscal y el pago del IVA, ¿no? Este impuesto se va a liquidar y se va a pagar de manera mensual. Vamos a pagarlo en el formulario 200, versión 3, cuando se haga dentro y fuera del término
vamos a utilizar lo que es la boleta 1000. El periodo fiscal lo vamos a ver de esta manera. Cuando yo cancelo, por ejemplo, en mi empresa hemos facturado compras y ventas del mes de mayo. Del mes de mayo termina el último día de mayo, yo tengo que pagar en el mes de junio. ¿Pero qué día pago? Entonces tengo que basarme en la terminación del último dígito de mi NIT. Si mi NIT termina en 0, voy a pagar el 13 de mayo, voy a pagar el 13 de junio. Si termina en 1, voy a pagar el 14 de junio. Si termina en 2, el 15, el 3, en el 16 y así sucesivamente. Si terminara mi NIT en 9, pago el 22 de junio. Entonces pago según la terminación de mi último dígito de NIT del mes concluido al siguiente mes. ¿Cómo nosotros pagamos lo que es el IVA? Pagamos de manera mensual, ¿no? ¿En qué formulario declaramos? En el formulario 200 versión 3, donde nosotros hacemos la determinación del IVA en base a qué? Las ventas y las compras, ¿no? El 13% de nuestras ventas y el 13% de nuestras compras. La diferencia del débito y el crédito fiscal va a determinar cuál es el monto, ya sea saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. En el caso de que yo incumpla con lo que es la obligación de omitir la factura, me dice el artículo 12 de la ley 843, que si el incumplimiento a la obligación de emitir la factura equivale o va a hacer presumir sin admitir prueba de lo contrario, me dice la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador no va a tener derecho a lo que es el crédito fiscal y el que no ha emitido lo que es la factura va a constituirse en un delito, ¿no?, de defraudación tributaria. Para que ustedes amplíen este conocimiento, les dije que puedan investigar, ¿no?, cuál es la sanción por incumplimiento de la obligación de no emitir factura. Entonces, y eso lo van a ver en la RND 103215. Es necesario también que me vean la RND 102514, donde me habla acerca del documento tributario autorizado por la autoridad tributaria, cuya emisión respalda, dice, la realización de compra y venta de bienes muebles, contratos de obras, prestación de servicios o toda otra prestación, cualquiera fuera su naturaleza, alcanzados por el IVA u otro impuesto que incluye además los recibos de alquiler. Entonces, tenemos que saber cuál es ese documento y sabemos que es la factura, ¿no? Actualmente también ha salido una nueva RND que anula lo que es la facturación electrónica. Tenemos que saber en la RND 102514 que tienen que leerla, los aspectos técnicos. ¿Qué significa? ¿Qué debe contener la factura? ¿No? Tiene que tener la descripción de la actividad, tiene que tener datos básicos como ser el nombre de la empresa, si tuviera casa matriz, datos de la sucursal, título, datos de la transacción, código de control, fecha límite de la emisión. Tenemos lo que es también con relación a la emisión. Nuevamente vemos la RND 102514 donde nos dice, ¿no?, lugar y fecha de la emisión, todas las partes de la factura y cómo debo llenar la factura. Efectos tributarios. Para efectos de tributarios, ¿qué tal si me dan una factura falsa, ¿no? Entonces, por eso es que tengo que ver que la factura sea dosificada, tengo que ver que sea original, que no tenga tachaduras, enmiendas, borrones, que esté rota y demás. Bueno, en lo que es exenciones, en el artículo 14 de la ley 843, están exentos los bienes importados por miembros de cuerpos diplomáticos, o sea, personas o entidades o instituciones que tengan dicho estatus, de acuerdo a las disposiciones vigentes. También las mercaderías que tengan lo que es bona fide, los viajeros que lleguen al país de conformidad a lo establecido en el arancel aduanero, que son acuerdos.
Ya, con relación al registro de las facturas, de las ventas y compras, necesito que me lean lo que es la RND 102116. En este RND ustedes van a profundizar con relación al envío de la información del libro de compras y ventas IVA. Van a ver por qué se tiene que llenar libro de compras, de ventas IVA, que son los LCD, y por qué se tiene que enviar a través del facilito. Van a ver cómo instalo el facilito, cuál es el plazo igual para que yo pueda enviar lo que es el libro de compras y venta. Van a ver si también lo que es la rectificación del libro de compras y ventas y otras obligaciones, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que cuando termina el mes de mayo, para el mes de junio, según la terminación de mi último número de dígito del NIT, yo no solo tengo que presentar o declarar a través de la oficina virtual el formulario 200, versión 3, ¿no? También tengo que declarar a través del facilito lo que es el libro de compras y ventas, como también tengo que declarar lo que es el impuesto a las transacciones, que va juntamente con las ventas, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, jóvenes. En la clase siguiente vamos a ver la parte